¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Quien les habla es el profesor José Luis Trivelli y vamos hoy día a trabajar lo que corresponde a la semana 20 de nuestro ciclo anual UNI. Esperando pues que todos ustedes se encuentren muy bien y con el mismo esmero y ánimo para seguir avanzando en su preparación, ¿no? Para un futuro ingreso en la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, hoy día vamos a trabajar acerca del tema de la filosofía analítica. ¿Cómo nosotros podemos entender el tema de filosofía analítica? Bueno, es algo muy sencillo, ¿no? Tal vez con un ejemplo muy introductorio, tal vez no es muy directo, pero que puede servir para poder entender lo que te quiero mencionar. Es como cuando, por ejemplo, alguna señorita que está escuchando la clase, le haya tocado tal vez un pretendiente muy insistente y que le dice, ¿no? Que está enamorado de usted y que te pregunta y bueno, y tú sientes lo mismo por mí. Y a pesar que tú ya le has dicho varias veces que no, él insiste y tú te preguntarás, pero ¿por qué, no? Y es que muchas veces te puede tocar a los que se denominan pues los tóxicos, cuantos acá tal vez lo son, que si por ejemplo la chica tú le dices, ¿no? La chica le dice al chico, mira, tú solo eres un amigo, o le dices, ya tengo otra pareja, o le dices que estás ocupado porque estás concentrado en tus estudios. Hay muchos que le sacan pues la lógica a todo y le quieren sacar el último extremo, buscan la más mínima grieta en lo que has dicho para por ahí mantener la esperanza, que dicen, no, uy, me he dicho que me quiere solo como amigo, pero me quiere. Ah, entonces si me quiere, ya hay esperanza, ¿no? O el otro tóxico que puede decir, ¿no? Pero no me ha dicho que no me quiere, solo me ha dicho que tiene otra pareja. Eso significa que si no estuviera él, yo podría ocupar su corazón. Ya ese pata más tóxico. O el otro, ¿no? Que dice, no me ha dicho que no me quiere, sino que está estudiando, entonces yo lo voy a ayudar a ingresar y luego de ahí podré estar con ella. Entonces, te habrá tocado alguna vez personas que tienen esa forma de ver las cosas, no entienden el no, como se dice. Entonces, tal vez tú puedes ser más analítica, responderle para que así no te fastidie, ¿no? Y cuando el chico te dice, yo te amo, tú sientes lo mismo por mí, tú de pronto dices, antes de responderte, amigo, primero defíneme qué entiendes tú por amor, porque si tú no me defines qué entiendes por la palabra amor, no te puedo responder. Dime qué es el amor para ti. Ah, bueno, el amor para mí es querer mucho, pues, ¿no? Para ti eso es amor, le dices. Yo también quiero mucho a mi gato, yo estoy enamorado con mi gato. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, 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 lo que yo quiero decirte, te dirá, es que amor es cuando tú sientes algo mucho más, ¿no? Ya, pero dime, ¿qué más? Me refiero a que, que si yo te amo es porque quiero estar siempre a tu lado, ¿no? Y tú le dices, tú quieres estar siempre a mi lado, que si tú eres un posesivo, no me vas a dejar salir con mis amigas, siempre tienes que estar al costado mío, así me vas a tener encadenada. No, no, lo que yo quería decir es que que estoy enamorado porque cuando yo pienso en ti o te veo, siempre me robas una sonrisa. ¿A qué? Yo soy payasa, te da risa mi cara. Eso es lo que me estás diciendo. Si tú le sigues insistiendo ahí, va a llegar un momento donde el chico seguro te va a decir, pues sabes que amiga, ahí nomás, déjalo ahí nomás, ¿ya? Y se va a ir. Y seguro cuando le diga a su pata, ¿no? Oye, ¿qué pasó? No, esa chica es muy analítica, no se puede hablar con ella. Ya te lo libraste. Y algo parecido, ¿no? Algo parecido es lo que cuando hablamos de la filosofía analítica, mientras los filósofos que hemos visto durante las semanas pasadas, ¿no? En este ciclo has visto que hablan de cuál es la esencia de la realidad, es la existencia, es el progreso, la razón, la voluntad. ¿Cuántos filósofos hemos dicho, hemos escuchado en nuestras clases que hablan sobre qué es la realidad qué es lo que gobierna el mundo? El que es de la filosofía analítica va a decir, oye, antes de estar respondiendo esa pregunta, ¿qué es el ser? ¿Cuál es la esencia del mundo? Primero sería bueno preguntarnos, ¿qué entendemos por la palabra ser, no? ¿Qué entendemos por realidad, no? Sería bueno eso, ¿no? Desde el que es parte de la filosofía analítica busca claridad, busca precisión en el lenguaje. Ahorita, en este caso, podemos ver que a raíz de las elecciones, ¿no? Que ya se dieron en el país, ¿no? O que están por darse, no sé en qué momento veas esta clase,
muchos discuten, tú eres demócrata, no, yo soy el demócrata, tú no eres el demócrata, y todos discuten por quién es demócrata y quién es demócrata. Pero sería importante, ¿no? Por lo menos hasta ahora no veo a alguien que les pregunte a los candidatos, pero antes de comenzar, ¿qué entiende usted por democracia? Para entender, pues, ¿no? Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el ser, ¿no? ¿Cuál es la esencia del bien? Antes de intentar responder esas preguntas, primero preguntémonos qué se entiende por la palabra o el término ser, ¿no? O a qué se refiere cuando decimos que algo es algo bueno, ¿no? El bien, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va, en este caso, lo que nos estamos preguntando en este momento, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra o las palabras que utilizamos? Bajo esa idea, bajo ese elemento, entonces nosotros vamos a encontrar, nosotros vamos a ver, pues justamente algo muy curioso. Lo que vamos a comprender a continuación es ver que al hablar nosotros, al entender nosotros la filosofía analítica, nos estamos refiriendo pues a una manera de cómo abordar el análisis filosófico. Y ahí el que más resalta es el señor Ludwig Wittgenstein, ¿no? El señor Ludwig Wittgenstein es un pensador que nació en 1889 y morirá en 1951. Él es considerado una de las máximas figuras de la filosofía analítica y uno de los responsables del denominado giro lingüístico en la filosofía, ¿no? También es responsable del giro pragmático de la filosofía, como vamos a ver, ¿no? Tiene una cantidad de obras muy limitada. Las dos obras principales que nos interesan son el Tractatus Logico Philosophicus y las investigaciones filosóficas que obviamente fueron publicadas de manera póstuma, ¿no? Vamos a ver una por una, ¿de acuerdo? Vamos a ver una por una. Vamos a ver la obra El Tractatus Logico Philosophicus, que correspondería a quienes muchos lo consideran como la primera etapa de Wittgenstein, el llamado primer Wittgenstein, de donde se va a hablar del famoso giro lingüístico, ¿no? Entonces, este primer, en este caso, Wittgenstein, va a tener una forma de entender las cosas. Entonces, para ello vamos a utilizar un ejemplo que nos puede servir para explicar mejor lo que queremos decir. Imaginemos que tenemos este gráfico que ves en tu pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar, por ejemplo, este cuadro de azul, ese círculo de azul, en este caso va a representar, ¿sabes a qué? Va a representar al mundo, ¿está bien? Va a representar al mundo. Ahí está. Ahí tenemos al mundo. Perfecto. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos al mundo aquí, no me vas a negar que el mundo está compuesto de diversos sucesos, diversos hechos que suceden en la realidad, ¿no? Entonces yo puedo decir que el mundo se compone ¿de qué? Se compone de hechos. Ese es un hecho. Hecho es cualquier suceso que se da en el mundo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que hay una cantidad de hechos pues inmensa, ¿no? Cuando, por ejemplo, tu profesor de historia te habla de hechos históricos, sucesos pues importantísimos que suceden. Pero acá no estoy hablando solo de hechos importantísimos, estamos hablando de la totalidad de hechos. El hecho de que yo te estoy dictando y te estoy hablando es un hecho. El hecho que estoy tronando los dedos es un hecho. El hecho que tú estés sentado ahí escuchando la clase es un hecho. Entonces, podemos estar de acuerdo, dime Salón, yo puedo poner acá entonces en la parte inferior, de que el mundo, en este caso, es la sumatoria de los hechos, ¿no? De hechos, ¿no? Es la suma de todos los hechos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, pero ¿cómo el hombre capta y entiende a esos hechos? Pues los va a hacer a través de ¿qué? Lo va a hacer a través del lenguaje. Entonces vamos a poner acá que ese círculo que ves ahí es el lenguaje. Esta, ¿no? De naranja que está ahí, que envuelve al hombre, es el lenguaje. Porque a través del lenguaje, el hombre, nosotros podemos interactuar, conocer, tener referencia de los hechos. Entonces,
Yo puedo tener referencia de los hechos que pasan, en este caso, en el mundo. Ahí está, ¿ves? Mira, ¿ves? Ahí está. Ahora, ¿y cómo es que el lenguaje me permite tener referencia de las cosas que suceden en el mundo? Pues lo hacemos a través de lo que se denomina como las proposiciones. Ustedes ya deben conocer por matemáticas, en este caso, lo que es una proposición, ¿no? Una proposición es un enunciado que hace referencia a la realidad, ¿sí o no? Eso es algo que conocemos por matemáticas o los que conocen de lógica, ¿no? Una proposición, en este caso, una proposición, entonces repito, es aquello que hace referencia, pues justamente a qué, a hechos, ¿sí o no? Entonces ahí estamos teniendo una cantidad de proposiciones, ¿no? Y el lenguaje, pues entonces podemos decir que se compone de proposiciones. Ahí está, perfecto. Entonces yo puedo escribir acá, creo que estarás de acuerdo conmigo, de que si el mundo es la sumatoria de hechos, entonces el lenguaje es la sumatoria, vamos a poner acá, es la sumatoria de proposiciones, ¿no? De proposiciones, perfecto, ahí está, ¿no? Muy bien, creo que hasta ahí vamos bien. Recuerda que tú puedes ponerle pausa, puedes retroceder, si en caso algo no se quedó claro. Ahora, acá viene lo curioso. Wittgenstein dice que si el lenguaje es aquel que hace referencia a hechos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto una proposición es verdadera o falsa, dependiendo de si corresponde o no a los hechos. Acá viene lo curioso. Él va a decir de que entonces, para que yo pueda determinar que es verdadero o falso una proposición, yo tengo que asumir algo. Yo tengo que suponer que entre el mundo y el lenguaje debe haber una estructura parecida. Debe haber una equivalencia lógica, si quieres que lo diga así. Se supone que el lenguaje quiere representar al mundo, ¿no? Quiere representar al mundo. El lenguaje es como una pintura, quiere imitar, representar al mundo, ¿no? Entonces ahí es donde se da lo que se conoce como el isomorfismo. ¿Qué se entiende por isomorfismo? Sácalo por el nombre, el isomorfismo es iso, prefijo igual, morfo, forma, que existe una igual estructura lógica entre el mundo y el lenguaje. Profe, un ejemplo, no entiendo esa parte. Claro, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, mira lo que voy a hacer. ¿Aló? Hola. Allá. Esto es un hecho. Esto es un hecho. ¿Aló? Hola. Y yo puedo representar ese hecho por medio de las palabras, por medio de una proposición. ¿Cómo podría decir? Podría decir acá, por ejemplo, el profesor respondió su celular, ¿no? Respondió su celular, la llamada, ¿no? No me vas a negar que esta oración, esta proposición que estoy escribiendo en la parte inferior de tu pantalla, el profesor respondió su celular, está representando lo que acaba de suceder ahora. ¿Aló? ¿Hola? Entonces, eso que está ahí, no, esa es una oración que obviamente no es lo mismo que lo que está sucediendo acá, esto es un hecho, y lo que está en tu pantalla solo es lenguaje. Pero no me vas a negar que lo que está ahí en tu pantalla es una forma de representar lingüísticamente lo que está sucediendo ahora en el mundo. A eso se refiere con isomorfismo entonces Wittgenstein. Ahora, si ya quedó esto claro, alguien le va a preguntar, Wittgenstein, hay una consulta, ya te entendí, pero dime, ¿qué me puedes decir ahora? ¿Qué me podrías decir de aquellas cosas que en este caso, pues, no tenemos ninguna referencia? Es decir, ¿qué me puedes decir de aquellas cosas que todavía no conocemos? ¿No? ¿Qué me puedes decir de esto, por ejemplo, de acá, esta interrogación? ¿No? ¿Qué me puedes decir de esa interrogación? Le pongo interrogación porque todavía nadie lo ha conocido. Entonces, ¿qué me puedes decir de eso, Wittgenstein? Wittgenstein responderá un poco ofuscado, tal vez. Pero si tú mismo me estás diciendo de que nadie lo conoce, nadie lo ha corroborado, no hay ningún hecho que corresponda a esta interrogación, entonces,
¿Por qué me preguntas? ¿Cómo me pides que yo hable algo si yo no tengo ninguna referencia de eso que tú me dices que está ahí? Tal vez ni siquiera existe. Si yo voy a hablar con propiedad, tengo que hablar basado en hechos. Y mis proposiciones tienen que corresponder a esos hechos. Si tú me pones que no hay ningún hecho, ¿cómo quieres que yo hable? Lo que diría ya no es una proposición, sería una pseudo proposición, una oración absurda, sin sentido. Es más, no malogres mi dibujo, dirá Wittgenstein, ¿por qué pones la interrogación aquí? Si el mundo solo es la suma de hechos, la interrogación tiene que estar afuera. Y de eso, una verdadera ciencia no debería hablar. Esas cosas que están fuera de los hechos, eso se lo dejo a los filósofos, a los religiosos, a ellos que les gusta hablar de cosas que no tienen pruebas ni tienen forma de sustentarlo. Pero un verdadero científico, un verdadero lenguaje científico, solo se debe limitar a hechos y nada más que hechos. Por eso él dijo una frase muy conocida. ¿Cuál fue su frase? ¿Recordarán? Su frase será, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Ahí está. ¿No? De lo que no se puede hablar, es mejor callar. Ahí está. Eso es lo que nos dice Wittgenstein. ¿Me entendieron? Mírame, eso es una forma de resumir en líneas muy generales el libro El Tractatus de Wittgenstein. Si quieres volverlo a escuchar, ponle pausa y retrocédelo y podrás escucharlo de nuevo. Ahora, si ya tenemos entonces un panorama general, entonces se va a hacer muy fácil esta clase, ¿sí o no? El primero entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el lenguaje es pictórica. Creo que ya lo entendiste por el ejemplo que he dado. Es una pintura, es una representación, pretende captar la esencia del mundo. El lenguaje, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Trabaja con el pensamiento que pretende comprender al mundo. Y si el lenguaje es la totalidad de proposiciones, ya lo dije, y el mundo es la totalidad de hechos, debe haber un isomorfismo, ¿no? El lenguaje es una pintura del mundo. Y por eso él decía también, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hasta donde mi lenguaje llega, hasta ahí nomás es lo que nosotros entendemos por el mundo. Entonces, en la medida de que el lenguaje va obteniendo más hechos y más proposiciones, está teniendo una visión mucho más amplia del mundo. Ahora, ¿cuál de las ciencias que tú estudias, qué área, crees que es la que mejor cumple esto? ¿Las ciencias sociales, las matemáticas o las ciencias naturales? Bueno, ponle pausa si quieres responderla, date tu tiempo. Y si ya lo hiciste, pues la respuesta sería que es la ciencia natural. ¿Por qué? Primero porque la ciencia natural, tu curso de física, química, siempre verifica. La matemática es abstracta, más que verificar, demuestra, ¿no? Y en el caso de la ciencia social es más complicado. Entonces, para él, una proposición tiene que tener sentido si se refiere a un hecho, algo que está en la realidad. ¿De acuerdo? Es un estado de cosas. La oración, cualquier oración que tú des, si se refiere a un hecho, es una proposición. Porque posee sentido, lo puedes corroborar, puede ser verdadera o falsa. ¿No? Si un electrón de hidrógeno pasa de una órbita externa de mayor energía a otra de más interna, de menor energía emite energía a su vez, ¿no? De mayor a menor. Eso es algo que se puede verificar. En cambio, si nosotros, por ejemplo, encontramos oraciones que no se refieren a hechos, ya te adelanté, es una pseudo proposición, carece de sentido, no es ni verdadera ni falsa. Decir que el alma es inmortal, la nada nadea, todo lo que hablan los filósofos son solo sinsentidos, nada más, dice Wittgenstein. Que resulta ser muy crítico ahí, como te das cuenta, ¿no? Si a esto también le agregamos el hecho de que para él entonces, profesor, la filosofía, ¿qué es? La filosofía solamente lo que tiene que hacer, como te dije comenzando la clase, es un análisis del lenguaje. Ser muy crítico con el lenguaje, pero no con la realidad, porque tú nunca vas a poder conocer la realidad. La ciencia es la única que lo puede hacer.
Entonces, la filosofía no le corresponde tanto producir proposiciones, porque es el científico que observa, verifica, investiga, quien enuncia proposiciones. El filósofo solo lo único que hace es agarrar el lenguaje y ver qué es científico y qué no, qué es una proposición y qué no es proposición. Entonces, la ciencia es la única que realmente habla de proposiciones y son los que realmente resuelven los problemas científicos. El filósofo no, el filósofo lo único que hace es identificar qué son pseudo proposiciones, qué corresponde a la metafísica, para que así se podría decir que la filosofía, más que resolver problemas, los disuelve. Ayuda a que ya no perdamos el tiempo en esos problemas que no tienen solución porque son absurdos. Eso es lo que hace, en este caso, la filosofía. Es como cuando tú vayas a una juguería y tú le pides pues al chef, vamos a decir así, al cocinero que te haga un jugo, ¿no?, de naranja. Y el chef tiene un ayudante. Y lo único que hace el ayudante es separar las naranjas que ya están pasadas de las naranjas que todavía están comestibles. Entonces, algo así diría Wittgenstein, ¿no? El filósofo es el ayudante de cocina, que solo se encarga de distinguir qué es proposición y qué no. Así como el ayudante de la cocina separa qué naranjas sí las puede usar el cocinero para hacer el jugo y qué no sirve. El cocinero sería el científico. La ciencia es la que resuelve los problemas. Y la filosofía es el ayudante que solo separa qué no es científico y es un sinsentido y qué sí es consentido. Pero si siguiste con atención la analogía y el ejemplo que te acabo de poner, ¿quién es el que te hace el jugo? ¿El cocinero o el ayudante? Se supone que es el cocinero. Igual acá. El filósofo, claro, separa los problemas de las proposiciones, de las pseudo proposiciones, disculpa, pero no es él el que va a resolver los problemas científicos, eso lo hace el científico. Por eso dice él, ¿no? Que la filosofía lo único que hace es analizar el lenguaje, mas no busca resolver los problemas del mundo. Es como una escalera, ¿no? Él decía, la filosofía es como una escalera, sirve para llegar a un nivel, pero luego bota la escalera. Y lo místico, que es aquello que te puse como interrogación, aquello que está más allá del mundo decible, Dios, el yo, el alma, la bondad, la belleza, todo eso, hasta su propio libro, dice, hasta la misma proposición que está escrita ahí, ¿no? O absurdos, eso de lo que no se puede hablar, mejor hay que quedarse callado, porque eso ya no es científico. Así de bravo y radical era Wittgenstein, mira, ¿no? Por eso que Wittgenstein pues se hizo muy famoso con este libro. Uf, famosísimo, chicos. Todo el mundo hablaba de su libro. Hasta que tanta crítica, polémica se habrá generado, porque Wittgenstein dijo, yo me jubilo de la filosofía con ese primer libro. Es su primer libro y a pesar de que fue su primer libro, te comento de que, caramba, ¿no? Él dice que se jubiló de la filosofía. Se jubiló de la filosofía, imagínate. Pero luego, al darse cuenta que hubo mucha polémica, pareciese que cambió de opinión. Y hizo un libro que solo lo quiso compartir con sus amigos muy cercanos. Ya luego de su muerte se hizo público. Y fue el libro de las investigaciones filosóficas. Y a ese libro se le suele llamar como su segunda etapa, ¿no? El segundo Wittgenstein. Y en este libro, aunque te parezca sorprendente, ¿qué va a hacer en este libro? Wittgenstein va a contradecir a su primer libro. Y si en el primer caso te hablé del giro lingüístico, que espero lo hayas entendido, es ya no concentrarnos en los temas filosóficos, sino concentrarnos en el lenguaje, ahora él hablará del giro instrumental o llamado también giro pragmático. ¿En qué consiste, profe? A ver, veamos. Él en este caso nos va a plantear en su segundo, ¿no? Wittgenstein, las investigaciones, de que el lenguaje ya no se debe entender como una pintura del mundo, como una representación. El mismo Wittgenstein dirá, qué absurdo, ¿qué es lo que decía ese primer libro? Él va a criticar su primer libro como un absurdo.
¿En qué estuve pensando? Habrá dicho Wittgenstein acá, ¿no? ¿Cómo voy a decir que el lenguaje es una pintura del mundo? El lenguaje es un instrumento que sirve para lo que el que utiliza el lenguaje lo quiere usar. Ya no cree de que el lenguaje realmente capte la esencia del mundo o sea una representación del mundo. Eso es un absurdo. Es lo que dice en Juan, directo, es qué cosa. Que simplemente el lenguaje es como una caja de herramientas, sirve para hacer lo que tú quieras. Así como el martillo sirve para clavar un clavo, también sirve para sacar ese clavo. Entonces, el lenguaje es así. Tiene una diversidad de funciones. No podemos en este caso decir que solo sirve para captar la realidad del mundo o que solo un lenguaje científico y preciso, ¿te acuerdas que así hablaba Wittgenstein? Es el único valedero, ¿no? Si en el primer Wittgenstein, tú recordarás, mi Padawan, tú recordarás que en el primer Wittgenstein, él decía, ahí está, ¿no? En el primer Wittgenstein él decía de que solo el lenguaje científico es el que puede referirse a los hechos y los demás lenguajes no sirven, está la metafísica, la religión. En el segundo Wittgenstein no pensará igual, en el segundo Wittgenstein es lo que va a pensar es que todo lenguaje es válido. Un científico puede utilizar el lenguaje a su manera, como también un político, como también un cura, o hasta un comentarista deportivo. Cada uno puede utilizar el lenguaje como le dé la gana. Porque pretender que hay una definición universal, esencial de algo, es un absurdo. La idea de buscar un lenguaje cada vez más preciso que represente el mundo, el segundo Wittgenstein lo abandona totalmente. Simplemente cada uno utiliza el lenguaje como lo desee. No hay un lenguaje exacto, preciso o ideal. Solo hay lo que él denomina juegos de lenguaje. Profesor, ¿cómo es eso de los llamados juegos de lenguaje? Los juegos de lenguaje, dice Wittgenstein, alucina, es como un juego literalmente hablando, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplito. Si por ejemplo una pareja de enamorados se va pues, ¿no? a un centro comercial y están buscando un mueble pues para su sala, recién se acaban de casar, llegan a ver el mueble y el mueble pues la chica se sienta y al sentarse dice, ah, qué cómodo este sillón. Y el chico se acerca y ve la etiqueta del precio y dice, esto no tiene nada de cómodo. ¿Qué acaba de pasar? Cada uno ha utilizado el concepto, el término cómodo, a su manera, según su propio juego de lenguaje. En el primer juego de lenguaje que correspondería a la señorita, ella se estaba refiriendo desde un punto de vista hedonista, el gusto, lo cómodo, lo agradable. En cambio, el segundo chico está entendiendo la palabra cómodo en otro sentido, en sentido económico. Ahora, sería un error, diría Wittgenstein, buscar pretender quién es el que habló de manera coherente cuando cada uno tiene su juego de lenguaje. Al final, las palabras ya no se definen por un diccionario. Esto no le va a gustar a tu profesor de reveo lenguaje, porque para el segundo Wittgenstein, bota tu diccionario. Esos son absurdos. Pretender querer definir algo por un concepto esencial, pues una definición universal, que tu profesor de RB te dice que hagas léxico y te memorices, es un absurdo. Cada uno puede utilizar las palabras como le dé la gana, dependiendo de la forma de vida que tienes, el contexto que tienes. Si viene tu profesor de RB y dice, chicos, vamos a hacer una práctica de léxico, a ver, levanta, le voy a dar el micrófono a tal persona, dime el concepto de batería. Ah, profesor, batería, la gente, el barrio, la mancha, ¿no? Los cauchas. Es muy probable que el profesor o la profesora se moleste y te diga, oye, estamos hablando de cosas serias, casi estoy hablándome de jerga, ¿no? Pero el segundo Wittgenstein al toque saltaría a favor del joven diciendo, ¿y usted, profesor, usted, profesora, quién es usted para decirnos que su juego de lenguaje es más válido que el nuestro? Ah, porque el mío es de la Real Academia Española. ¿Y? Ese es tu juego de lenguaje. Si tú quieres seguir ese juego de lenguaje, ok, pero no pretenda decir que tu juego de lenguaje es superior a mi juego de lenguaje, porque todos los juegos de lenguaje son válidos.
Si mi compañero entiende así la palabra batería, déjelo. Total, así se entiende con sus compañeros que también manejan el juego de lenguaje. Y si usted quiere enseñarnos su juego de lenguaje de la radio, ok, pero no pretenda decir, repito, de que su juego de lenguaje es superior a otro. Porque el sentido de las palabras, dirá Wittgenstein, depende del uso que tú le das según las situaciones que tengas en tu vida cotidiana. Y cada palabra se inserta dentro de un juego de lenguaje. Así radicales. Por eso que critica al primer Wittgenstein, que pretendía un lenguaje universal, esencial, ¿no? Es como un tablero, ¿no? De ajedrez. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tienen un tablero de ajedrez y ustedes saben cada ficha qué movimiento tienen que hacer. Pero tal vez te habrás aburrido en algún momento y dices, oye, me aburrí de ajedrez, ¿qué tal si jugamos damas? Ya juguemos damas. Dime, ¿se puede jugar damas con las fichas del ajedrez? Sí se puede. Tú puedes agarrar las fichas y moverlas como te dé la gana. Igual es el lenguaje. Y cada ficha sería como la palabra que tú quieras utilizar. Entonces, la forma de vida es la que determina el uso de las palabras y recién ahí se origina el significado de las palabras. En ese sentido, así se refiere Wittgenstein. Por eso que la comprensión de una palabra o una frase es muy importante entender las reglas de juego. Cuando tú, por ejemplo, estás aprendiendo el lenguaje español, tienes que aprender las reglas gramaticales. Pero con esas mismas palabras tú puedes, en este caso, ¿qué cosa? ¿No? Tú puedes jugar con esas reglas y de ahí saldrían otros juegos de lenguaje. Ustedes que, por ejemplo, están llevando inglés, ¿no? El inglés es muy curioso. Tiene unas reglas muy particulares. Por ejemplo, ¿no? Si yo escribo la palabra wonder, si yo le agrego el I wonder, ¿qué significa? Bueno, tú estás llevando inglés, tú debes saber, ¿no? ¿Qué sería I wonder? Ah, soy maravilloso, guarda. El wonder se entendería como yo quiero, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, me parece que yo me pregunto. Pero si yo, por ejemplo, le quito el subject y le agrego Wonder Woman, cambió. Ahora ese Wonder es maravilloso. Y además lo más curioso es que en el inglés, tú sabes que si nosotros en español decimos Mujer Maravilla, primero decimos pues, en este caso el sujeto, ¿no? La mujer, y luego decimos su característica. En inglés es a la inversa. Pero al final te das cuenta que son reglas, juegos. Ese es el lenguaje, entonces. Es aprender, ¿no? ¿Y cómo se aprende? Jugando. ¿Cómo tú aprendes realmente un idioma? Practicando, conversando con otros. Así como las matemáticas, ¿no? Así como cualquier conocimiento, saber humano. Es un juego el lenguaje. Entonces, como te das cuenta, Wittgenstein entiende así, ¿no? Al lenguaje, y que así debería entenderse en general todo conocimiento humano. Por eso que la filosofía, ¿qué papel tiene? Dice el segundo Wittgenstein. Es liberarnos del embrujo del lenguaje, de ese autoengaño de creer que hay un lenguaje que sí realmente va a hacernos comprender de manera total al mundo. No, hay que salir de esa especie de dogmatismo, ¿no? La filosofía más cumple una función terapéutica. Y ¿sabes por qué los filósofos hacen problemas y todo? Porque han comprendido mal el lenguaje. La metafísica, por ejemplo, es producto ¿de qué? De haber comprendido mal el lenguaje. De haber comprendido mal ese juego del lenguaje. La metafísica siempre se alucinó pues una ciencia empírica porque está hablando de cosas reales y no nos dimos cuenta que en verdad solo es una especulación, una suposición. Y por eso que los filósofos cada vez hacen problemas filosóficos y no se dan cuenta que ese problema no tiene solución, en el sentido de que solo es un problema lingüístico. Tenemos que salir de ese embrujo de creer que realmente estamos hablando del mundo. En verdad no estamos hablando del mundo, estamos hablando del mismo lenguaje.
Por eso él dice, ¿no? Que los problemas son atormentadores, son como una enfermedad mental. Porque te cierras en la idea de que tú crees que realmente te estás hablando de algo real, no es así. Por eso él decía, ¿no? El objetivo de la filosofía debería ser algo así, ¿no? Si los filósofos, por ejemplo, fueran moscas que están atrapadas dentro de una botella de vidrio, los filósofos están revoloteando dentro de la botella de vidrio y piensan que ellos están conociendo el mundo. Y no se dan cuenta que en verdad están atrapados en el lenguaje. El vidrio sería el lenguaje. Entonces, pero ellos creen de que están conociendo realmente el mundo y no están en la realidad. El objetivo de la filosofía es mostrar la salida a la mosca, que se den cuenta de que no están conociendo realmente el mundo. Ahora, siguiendo la analogía, lo curioso es que para el segundo Wittgenstein siempre vas a estar dentro de una botella. La idea es que tomes conciencia de que es una botella y no cometas el error, el autoengaño de creer que realmente pues, estás conociendo el mundo. Eso es lo que nos plantea el segundo Wittgenstein. Muy curioso, ¿no? Es como si hubiéramos hablado de dos filósofos hoy día, pero en verdad es la misma persona, pero con ideas muy opuestas, ¿no? Bueno, en todo caso, esa ha sido la clase del día de hoy. Si hay algo que quieres volver a repetir, vuelve a escuchar esta clase, ya lo sabes. Y bueno, espero de que se haya entendido y espero que desarrolles tus prácticas y sigas estudiando. Por mi parte, hasta este punto estaré con ustedes y espero verlos pronto. Cuídense todos. Chao.